Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto contar con su presencia para el desarrollo de este segundo coloquio que hemos venido realizando de manera conjunta gracias a una alianza estratégica, hay que decirlo, con la Universidad de Guadalajara, con Canal 44 y de manera muy especial en este año con el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Por supuesto, este año también con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría Ejecutiva del Estado de Jalisco. Discutir la agenda anticorrupción y buen gobierno es un imperativo en este momento de cambio político, jurídico, administrativo e ideológico en nuestro país. Por ello, se han formulado dos paneles de discusión. Primero, combate a la corrupción y Estado de Derecho. Por la tarde tendremos integridad empresarial y agenda anticorrupción. Estamos seguros y convencidos que necesitamos reflexionar, necesitamos cuestionar y encontrar la manera de enfrentar institucionalmente desde sociedad civil, desde la academia, pero también desde el aparato administrativo, cómo resolver los cambios que se presentan en nuestro país. Pues con estas palabras y reiterando el agradecimiento a cada una de las instancias que hacen posible este ejercicio, distingo también al Comité de Participación Social, maestro Vicente Viveros, maestra Neira, que nos acompañan, y agradeciendo al doctor Gabriel Torres Espinosa, pues quien nos ha dado todas las facilidades para poder desarrollar este coloquio. Muchas gracias por su presencia y cedo el uso de la palabra a la doctora Lourdes Morales para el desarrollo de este primer panel. Muchas gracias. Ya, ahora sí, sí. Pues muy buenos días a todos. Gracias, Gilberto, por este espacio. Aliados naturales en el análisis de las políticas fallidas hasta ahorita de combate a la corrupción en el país. Y bueno, pues me da mucho gusto darle la bienvenida a dos colegas muy queridos, amigos muy entrañables, el doctor Jorge Javier Romero y la doctora Alejandra Ríos. Si les parece, voy a leer sus semblanzas para poder tener esta conversación, este panel titulado Estado de Derecho y Combate a la Corrupción. El doctor Jorge Javier Romero es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Él es politólogo, hizo estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Iztapalapa, maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene su doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, además de un diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de la Presidencia del Gobierno de España y además pues es un especialista en política de drogas, miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra y pues un aliado clave en estos temas. Y la doctora Alejandra Ríos es directora actualmente del World Justice Project, el capítulo México, y ella es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestra y doctora en Ciencia Política por la Universidad de California de San Diego, y ha coordinado infinidad de proyectos sobre justicia, transparencia, fue de las promotoras de las primeras métricas de transparencia que se hicieron en México y también miembro del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas y pues una aliada entrañable. Bien, en este panel hemos querido abordar el tema del Estado de Derecho, imaginando el Estado de Derecho no como se suele designar, como simplemente cumplimiento de leyes, sino desde una perspectiva pues muchísimo más amplia. Entonces, para iniciar, yo les preguntaría, bueno, ¿cuál es el balance que hacen al día de hoy sobre el Estado de Derecho en México y cómo podemos vincular el combate a la corrupción con el estado actual del Estado de Derecho? Entonces, si quieres empezar, Coco, adelante. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Lulú, y me da muchísimo gusto estar aquí también con mi queridísima Alejandra. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Estado de Derecho en México siempre ha sido precario.
porque no importa tener un conjunto enorme de reglas formales que no se institucionalizan. ¿Qué quiere decir institucionalización de las reglas? Quiere decir, en primer lugar, legitimidad y aceptación social. Y en segundo lugar, quiere decir que haya una ejecución obligatoria de esas leyes eficaz. Sin embargo, son dos temas que están estrechamente vinculados, porque hacer que las leyes se cumplan desde la coacción, desde el Estado, cuesta. Y si no hay una aceptación generalizada de esas reglas, es evidente que el costo de hacerlas cumplir se vuelve tan alto y los problemas de agencia de hacerlas cumplir se vuelven tan grandes que pues no hay capacidad real de hacer cumplir las leyes en la medida en que la mayoría de la sociedad no las cumple por sí mismas, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente en este país, la falta de legitimidad del orden jurídico. El orden jurídico, para ser legítimo, tiene que ser reconocido en primerísimo lugar como algo justo. Y en segundo lugar, tiene que ser reconocido como algo que aplica a todos. Y bueno, una cosa que yo he escrito es que una de las razones por las cuales el orden jurídico en México no ha sido legítimo nunca es porque nunca hemos tenido una constitución de consenso. Todas las constituciones mexicanas, todas, desde 1824, incluso desde el intento fallido de institucionalización del imperio de Iturbide, han sido constituciones de facción. Una facción que triunfa la impone su ley a todas las demás. La Constitución de 1917 fue eso, y hablo emplazado porque esa Constitución ya murió. La Constitución de 1917 fue una Constitución que en el mismo momento de la convocatoria del Congreso, se prohibió que participaran en las elecciones aquellos que se habían enfrentado a los constitucionalistas. En la Constitución del 17 no participaron los villistas, no participaron los zapatistas, por supuesto que no participaron los derrotados porfiristas y huertistas, ¿no? Era la Constitución de los triunfadores. Y el hecho es que fracasó desde la primera vez que se intentó usarla para resolver una sucesión presidencial, y después provocó que una parte de la sociedad se rebelara contra ella porque consideraba que atentaba contra sus libertades religiosas. Nunca tuvo consenso, y el hecho es que ha sido una constitución que la mayor parte de su historia de vigencia funcionó como una ficción aceptada. En realidad operaban un conjunto de reglas del juego informales y la arbitrariedad política como mecanismo. Solamente tuvimos un resquicio en el que, un breve espacio, le he llamado yo, en el que empezamos a tener un incipiente Estado de Derecho a partir de la reforma de 95 a la Suprema Corte para constituirla en un tribunal de constitucionalidad, de la creación del Consejo de la Judicatura para profesionalizar a los jueces federales y la reforma electoral de 96. Y sin embargo, como hemos visto, esto no fue suficiente para legitimar al Estado de Derecho. Lo que tenemos ahora, además de todo, es que ese incipiente Estado de Derecho ya ha sido echado para atrás por la captura de una nueva coalición que está haciendo su constitución en contra del resto del país y que está desbaratando el orden constitucional que precariamente habíamos ido construyendo. ¿Cómo se vincula esto con la corrupción? Miren, hay que diferenciar, y creo que en esto tiene toda la razón Mauricio Merino en el libro que hoy vamos a presentar a las 6:30 de la tarde, que se va a hacer un poco de publicidad de la colección Utopía que yo dirijo. El libro de Mauricio Merino se llama El Estado Capturado, y lo que trata de explicar es cómo hay que diferenciar entre la corrupción, que es un fenómeno universal que existe en distintas sociedades, y los actos de corrupción, y cómo estos actos de corrupción están estrechamente vinculados al entramado institucional donde se dan. Entonces, en un estado arbitrario, donde además, por ejemplo, el empleo público se reparte como sistema de botín, es decir, se reparte discrecionalmente entre los cuates, los amigos, todos lo sabemos. Es decir, en lugar de que sea el empleo público producto del esfuerzo de un concurso de oposición y que después él tenga una carrera de largo plazo en el empleo público y que esa carrera se evalúe por buen desempeño, lo que tenemos aquí es un sistema de relaciones de complicidad
en la estructura misma de la organización estatal, y esto está permitido en buena medida por el endeble Estado de Derecho que hemos construido en México, donde la arbitrariedad domina sobre cualquier legalidad. Mientras tengamos un sistema de botín donde todas las autoridades de un ayuntamiento y todos los empleados del ayuntamiento son nombrados por el alcalde, el presidente municipal, porque son sus cuates, son parte de su red de relaciones, y además los contratos se pueden atribuir de manera discrecional sin que haya licitaciones legalmente establecidas y transparentes, pues entonces la corrupción se vuelve algo sistémico, está arraigado en el entramado institucional, que es un entramado institucional que no es el propio de un Estado de Derecho, sino es un entramado institucional de un sistema de botín. Este es el punto central sobre el que tenemos que estar pensando cuando hablamos de la corrupción sistémica en este país. Le dejo la palabra ahora a Alejandra sobre esto. Gracias. Sí, adelante. Misma pregunta. Misma pregunta, ¿no? Pues gracias también por la invitación, muy halagada de estar con Coco y con Lulú y con todos ustedes en esta mañana. Creo que a mí me gustaría tratar de retomar un poco lo que acaba de decir Jorge, pero desde una perspectiva, la tuya va como más histórica, la construcción de este entramado institucional y cómo se ha ido deteriorando, y a mí me gustaría presentarles dos puntos muy concretos de reflexión. El primero es de dónde viene esta vinculación entre Estado de Derecho y corrupción, etcétera. En realidad, bien visto, el análisis empírico del Estado de Derecho se empieza a fortalecer cada vez más en los 90. ¿Se acuerdan de esa transición hacia la democracia? Veníamos de las dictaduras, etcétera. Y la enorme pregunta de qué es lo que genera, fomenta, permite el desarrollo económico y en consecuencia el desarrollo social, etcétera. Entonces era probablemente, como una hipótesis, el apego a la legalidad es lo que nos permite este desarrollo económico que a la vez facilita el desarrollo social. Y de ahí las definiciones muy economicistas del Estado de Derecho, que es justamente el apegarte simplemente a las leyes. Ya si las leyes eran justas o no eran justas, digamos, esa era otra cuestión. El chiste es que te apegaras a las leyes en el sentido de poder tener un margen de certidumbre sobre cuáles eran las acciones. Eso es lo que daba ese tipo de legalidad que no necesariamente está hablando en justicia. Lo que creo que ha sucedido a lo largo de los años, y ahorita ojalá pueda ir vinculando la reflexión, es que hemos ampliado esa definición y esa reflexión sobre el Estado de Derecho. En el caso de la organización en donde estoy, World Justice Project, lo que hace es que reconoce una definición de Estado de Derecho que está basada en 4 principios universales, y es importante los 4 principios por las razones que voy a decir en un momento. El primero es rendición de cuentas, el segundo es leyes justas, el tercero es gobierno abierto y el cuarto es justicia accesible e imparcial. Y lo que ha hecho es que ha ido desarrollando una serie de análisis empíricos para poder evaluar cuál es la adherencia de los países y de los gobiernos subnacionales al Estado de Derecho. Ya voy a llegar a donde quiero llegar. En el caso de México a nivel nacional, lo que tenemos es que México ocupa el lugar 118 de 142 países evaluados. 118 de 142 países evaluados. Tenemos un nivel exactamente equivalente al de Guinea en un indicador que va de 0 a 1, tenemos una puntuación de 0.41, lo que nos ubica muy lejos de Dinamarca con el 0.90 o del 0.89 de Noruega, pero nos deja más o menos arriba de lo que es República del Congo, pero nos deja por debajo de una república que todo el mundo reconoce su debilidad institucional, como es la República de Honduras. Entonces, lo que quiero decir es que en márgenes comparados, la adherencia del país al Estado de Derecho muestra una debilidad, y como decía Jorge, no solamente es que muestra una debilidad ahorita, sino que muestra una debilidad que ha sido creciente. La comparación entre los puntajes 2015 a 2024 lo que muestra es que hemos ido bajando. Tampoco hemos estado siempre en la cúspide de la situación,
Pero, por ejemplo, en 2015 obtuvimos un puntaje de 0.48, en 2023 bajamos a 0.42, 2024 tenemos 0.41. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque este análisis, uno de los factores que involucra, o uno de los factores que se estudian dentro del análisis empírico, es justamente el apartado de ausencia de corrupción. El valor más débil, déjenme decirlo así, lo que tira más la calificación de México en esa evaluación de Estado de Derecho es justamente la no ausencia de corrupción. En esto tenemos una calificación a nivel nacional de 0.27. Entonces, a nivel nacional, la fotografía es bastante débil. A nivel subnacional, la fotografía se repite. A nivel subnacional se han hecho también estudios sobre cómo las entidades federativas se apegan o no al Estado de Derecho, y aquí lo que tenemos es que un desafiante 0.41, ¿no?, en términos de la calificación, y nuevamente el factor que tira más la calificación de todas las entidades federativas es efectivamente la ausencia de corrupción. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que la corrupción, entendida como aquella situación en la cual se transgrede el orden jurídico, la más básica es para bienes personales, dejémosla ahí, ¿no?, que eso lo que quiere decir es que se trastoca la confianza que se tiene no solamente en las instituciones, sino en la normatividad. Lo que refleja es una ausencia total del apego a los principios básicos del Estado de Derecho. Ese es el vínculo fundamental. Quien corrompe no tiene ninguna necesidad de explicar sus acciones, no tiene ninguna necesidad de justificar sus acciones y mucho menos de informar sus acciones, que son los 3 verbos rectores de la rendición de cuentas. Quien corrompe y quien acepta un acto de corrupción es porque probablemente no considera que las leyes, sean justas o no sean justas, puedan ser aplicables. Es decir, el costo por infringir la ley es mucho más bajo que el costo de dejar pasar un negocio, de dejar pasar esta historia de botín que nos estaba mencionando Jorge. Por otro lado, la justicia, la posibilidad de revertir un acto de corrupción, la justicia y toda la estructura de justicia no nos permite o no es tan accesible o no es tan imparcial, y eso no fomenta también la situación de corrupción. Ahora, el punto al que llego, y esto lo conecto ya con lo que decía Jorge y me callo para poder empezar lo que pudiera ser un diálogo, es cómo hemos llegado a una situación en la que estábamos en un punto muy débil de partida para llegar a tener este cúmulo de reformas a todo el ecosistema que arropa tanto la rendición de cuentas como el gobierno abierto, como la justicia accesible e imparcial. ¿Cuál fue el diagnóstico que se hizo para llevar a cabo estas reformas que nos permitieran transitar de esa situación tan debilitada del Estado de Derecho a una nueva situación? Al menos a mí en ese sentido no me queda nada claro. Entonces, lo que sí tenemos, me parece, y aquí es donde retomo lo que estaba diciendo Jorge, es acciones muy reactivas, desde a partir de mayorías muy particularmente consolidadas, ¿no?, que probablemente no solamente no están tomando en cuenta el cúmulo de voces, sino el diagnóstico que ya estaban dando los resultados empíricos de la situación a nivel subnacional y a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el vínculo? Pues el vínculo es claro. La presencia de corrupción, el que se enquiste de esa manera en un sistema de botín, básicamente es un indicador perfecto, específico, de la poca adherencia que se tiene tanto de instituciones como de ciudadanos, no solamente a la idea, sino a las manifestaciones claras del Estado de Derecho, entendido como rendición de cuentas, gobierno abierto, justicia accesible e imparcial y leyes que se identifiquen como leyes justas. Entonces, creo que esa sería una primera reflexión, Lulu. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña ahora el maestro Javier Contreras. Muchas gracias. No lo vean feo por llegar tarde, lo mandaron de bateador emergente y pues le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Se desempeña como director del programa de Derecho en el campus Guadalajara del TEC de Monterrey. Y también es mentor de la iniciativa Rich Alliance por la Universidad de Toronto y es socio fundador de Genia Consultores. La pregunta que detonó esta primera participación es ¿cuál es su balance actual del Estado de Derecho y su vínculo con el combate a la corrupción? Me da muchísimo gusto haber recibido esta inesperada, pero aparte muy demandante invitación.
y me encanta poder compartir este espacio, no solo con tan excelentes ponentes, sino también con un público tan distinguido y tan alto nivel. Y bueno, hace 1 año y medio, en una conversación que teníamos con Mexicanos contra la Corrupción, hay una de estos proyectos de consultoría, de investigación en los que estuve trabajando, se nos hacía la pregunta de, a ver, ¿cómo podríamos hacer una evaluación de cuál fue el avance en las políticas anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador para una narrativa que pueda ser socializada a un público más general, ¿no? No para los tecnócratas que tenemos todos los indicadores del Programa Nacional Anticorrupción, el Plan Nacional Anticorrupción y que estamos revisando estos indicadores. Creo que mucho en la línea de cómo el World Justice Project hace todo este ejercicio bien interesante, esta metodología que puede ser como muy bien aprovechada para narrarlo, ¿no? En cuanto al Estado de Derecho, y ellos nos decían cómo podríamos hacer este análisis de lo que pasa, porque además, pues hay que entender que el combate a la corrupción fue una de las banderas principales del mensaje obradorista desde que estaba en campaña, ¿no? Y pues la encomienda era como tratar de mostrar la incongruencia que había entre las políticas anticorrupción de la administración federal y lo que debería estar sucediendo, incluso a la luz de los estándares internacionales. Me hizo todo el sentido del mundo que hiciéramos un ejercicio de esa naturaleza, pero hubo un momento en la conversación, en la construcción de esta investigación, donde decía, a ver, es que hay algo encima, hay algo más grande que la política de gobierno de combate a la corrupción, y es un proyecto, una estrategia nacional que es transeccional, que se llama Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahorita nuestra evaluación y los diagnósticos que de repente escucho más comúnmente se centran mucho en qué tanto se alejó, ¿no?, el gobierno federal de este gran proyecto que era el Sistema Nacional Anticorrupción, y pues en esa medida estaría reprobado, porque en realidad justo se suspendieron muchos procesos y se empezaron a generar políticas completamente desarticuladas a la idea central del ESNA. Pero ¿cabrá hacer alguna reflexión sobre pues, qué tan viable fue esta gran idea, este ambicioso y complejísimo proyecto del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando ante ya 2 administraciones públicas de diferentes tenores, o sea, realmente parece imposible de implementarse en plenitud, ¿no? Y entonces ahí viene una reflexión interesante, ¿no?, de cuáles son los valores que se están abolando, cuáles son, en un sentido muy general, las apuestas de un Sistema Nacional Anticorrupción, si las pudiéramos traducir en palabras muy sencillas. También justo dándole, así como poniéndolo como en una vitrina, haciendo una observación muy neutra, tratar de ser neutral, pues qué se supone que es lo que está propiciando esta nueva lógica, esta nueva argumentación, ¿no? Evidentemente hay una desconexión de los compromisos internacionales que México ha firmado en materia de anticorrupción, aunque dejamos de suscribir este tipo de instrumentos de un tiempo para la fecha, pero ya había una serie de compromisos que se quedaron a la mitad del camino, ¿no? Y yo creo que algo muy interesante, algo muy importante que decir es, México, no sé si, no creo que sea por comodidad, creo que por la realidad política que teníamos, decidimos discutir el tema de combate a la corrupción mucho desde la prevención, desde la transparencia, desde la rendición de cuentas. Y cuando el lenguaje de los tratados internacionales y de los compromisos internacionales en la materia tiene un enfoque mucho de fortalecimiento a la procuración de justicia, de las políticas de persecución, ¿no?, de los delitos. Y la verdad es que el mismo diseño del sistema siempre prevalece un lenguaje más hacia transparentemos y articulemos, ¿no? O sea, como que ese es un tema muy fuerte de la lógica del sistema actual. Y en contraste, lo que vivimos en los últimos 6 años, denostaba, era peyorativo contra todos estos esfuerzos, pero tampoco abordaba de manera frontal y directa pues una agenda entonces de fortalecimiento de las instituciones de investigación, ¿no? En el lenguaje simbólico aportaba cosas interesantes, pero la verdad es que tampoco asumía, de hecho no se molestaba en vincularse con compromisos internacionales ni disimuladamente, ¿no? Entonces creo que ahí efectivamente tenemos un rompimiento, ¿no?, de este interés, de cómo hemos construido la idea de que es combate a la corrupción. Y creo que esa renuncia es muy triste porque estamos ante justo un derrotismo, donde entonces solamente vale la pena luchar desde lo simbólico para ciertos actores, y en la narrativa queremos tratar de reponer desde el lenguaje de los buenos y los malos,
pero en la parte técnica, ¿no? En la parte de cooperación internacional para desarrollo, en la parte de fortalecimiento institucional, no es que no haya gente trabajando en esto, pero no tienen el respaldo de la política de Estado, no tienen el respaldo, ¿no?, de las propias autoridades, en el que justo hagamos este proceso de pedagogía para que la ciudadanía entienda que todos estos mecanismos sí tienen una relevancia, sí tienen una importancia. Y luego entonces se podrá producir una desconexión terrible en la que estos controles, que son tan importantes no solo para el combate de la corrupción, sino para que podamos tener una democracia fortalecida, para que podamos tener un sistema de protección de derechos humanos, pues entonces pues la verdad es que nos están quitando sin que haya mayor resistencia de la ciudadanía, ¿no? A mí eso tiene que ver todo con justo nuestra noción de cultura de legalidad, o sea, estos principios que los dábamos por sentado, ¿no?, que pensábamos los estudiosos del derecho que eran pues la regla más básica de nuestra sociedad mexicana, pues en realidad no lo son, no están interiorizados por la población, no hemos explicado o no hemos abundado en por qué es tan importante tener este tipo de controles, y ahora estamos viviendo un momento de desarme, ¿no? Estamos ahora sí que en esta balsa de Ulises pasando por donde van las sirenas, pues cortando todas las cuerdas y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Con esto cierro mi participación inicial. Gracias. A ver, empiezo con esto último. Pareciera que el diagnóstico que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, a los factores que hacen posible la medición del índice del Estado de Derecho, pues siguen viables, siguen siendo válidos para el contexto actual. Sin embargo, en esta corrupción sistémica que decía Jorge Javier, y en esta condición en donde México ocupa el lugar 118 de 142 países, enfrentamos adicionalmente una serie de cambios constitucionales y otros más que se han anunciado que van a modificar por completo el régimen como lo conocimos en la transición o inacabada transición de la década de los 90. ¿Cómo podemos enfrentar los actuales desafíos y cómo imaginar el Estado de Derecho frente a estos nuevos cambios? ¿Cómo construir contrapesos? ¿Cómo incentivar vigilancia social? ¿Cómo acceder a información? ¿Quién quiere empezar? Así que entro yo primero. Gracias. Bueno, en primer lugar creo que tienes toda la razón. Es decir, uno de los elementos centrales que en México ha fallado es el acceso a la justicia y a una procuración de justicia imparcial. Desde la mesa que tuvimos el lunes, Toby Mendel comentaba que lo que está viviendo México es una tragedia terrible, no solo para México, sino para el mundo, porque efectivamente México había avanzado muchísimo en desarrollar un sistema de transparencia y acceso a la información de los mejores del mundo, y eso va para atrás. Sin embargo, nuestra principal carencia en este terreno fue que todo lo que se avanzó en transparencia con presión de la sociedad civil, por ejemplo, no se avanzó en fiscalías. Las fiscalías, a pesar de que constitucionalmente se volvieron autónomas, las fiscalías siguieron siendo instrumentos políticos. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la dicotomía en frente a la que estamos es opacidad y arbitrariedad versus imparcialidad. ¿Qué quiere decir un Estado de Derecho? Lo que quiere decir el Estado de Derecho es que haya una protección y una aplicación universal e imparcial del orden jurídico. Y eso es lo que no hemos logrado en México. En México la ley siempre ha sido un marco para negociar la desobediencia y la protección siempre se compra de manera particular. No hemos construido la protección universal de derechos y no hemos construido la aplicación imparcial de la ley. Y para eso se necesita, por supuesto, un sistema de justicia que sea un sistema de justicia absoluto, despolitizado en la medida de lo posible, en primer lugar, autónomo de la política, ¿no? Y un sistema de procuración de justicia, es decir, la parte de investigación, de presentación de los casos, que también esté despolitizado. Ninguna de esas dos cosas las hemos logrado plenamente en México. Lo de la procuración de justicia es especialmente grave, porque, como decía, no me acuerdo quién lo decía el otro día, bueno, aquí tenemos siempre palo y zanahoria, ¿no?
Entonces, cuando tienes un sistema, un arreglo que es sistémicamente corrupto, la zanahoria es que todo mundo puede utilizar de manera privada el poder y los recursos públicos en beneficio suyo o de su partido, no solo suyo, o de su partido, es decir, de manera privativa, pero también existe el palo. ¿Por qué? Porque la aplicación de la ley es arbitraria y por lo tanto cuando te indisciplinas es entonces cuando se descubre que eras corrupto. Esto a mí siempre me ha recordado una escena de Casablanca, cuando después de que cantan la marsellesa todos en el bar, el capitán, el alemán se enoja muchísimo y llama a Louis, al francés, y le dice: clausura este lugar. Y le dice Louis: pero ¿por qué? Encuentre una razón. Entonces sale y dice: está clausurado el lugar. Y llega Rick y le dice: ¿por qué? Porque he descubierto que aquí se juega. Y entonces se abre una puerta de la parte de atrás del bar y sale el croupier y le dice al mismo capitán francés: sus ganancias, señor. No, pues así es esto, es decir, se descubre que la gente es corrupta cuando se indisciplina, ¿no? Entonces es el palo y la zanahoria, y esa es la utilización arbitraria de los instrumentos del Estado para aplicar la ley. La desobediencia de la ley se negocia y se aplica solamente la ley cuando se trata de imponer un castigo político. Esto es crucial, pero crucial para entender la relación entre corrupción y Estado de Derecho, ¿no? Es decir, mientras la ley sea un marco de negociación y la aplicación de la ley se pueda hacer de manera arbitraria, pues entonces el espacio para la corrupción es enorme. Y efectivamente, si no construimos, y eso es lo que por desgracia, lo que acaba de ocurrir con la reforma del Poder Judicial y lo que no ocurrió durante todo el sexenio de López Obrador con las fiscalías, es exactamente esto. Si no construimos una justicia despolitizada que elimine o reduzca, nunca se elimina por completo, pero reduzca al máximo la arbitrariedad. ¿Y esto qué implica reducir la arbitrariedad? Que la protección de la ley se extiende a todos, ¿no? No solamente a los que tienen capacidad de comprar protección particular o de negociar la desobediencia de la ley. Si no hacemos eso, pues evidentemente no vamos a avanzar. Y lo que está ocurriendo con estas reformas que se han echado a andar es que, por supuesto, no tocan a la parte de la Procuración de Justicia, que sigue siendo igual de arbitraria que siempre, y sin embargo desmantelan yo no diría poco, sino lo bastante que se había avanzado en la profesionalización, sobre todo del sistema de justicia federal, que sí se había profesionalizado y que sí se había autonomizado, y por supuesto no contribuirán en nada a que se transforme la enorme arbitrariedad y politización de los sistemas de justicia locales. Al contrario, estamos metiendo un elemento político en el proceso de designación de las personas que van a juzgar el cumplimiento de la ley, y por lo tanto el sesgo va a ser mucho mayor y la imparcialidad mucho menor. Gracias. Ale. Bueno, a ver, creo que estábamos hablando hace poco sobre todo lo que estas reformas recientes están entrañando y la reflexión que conllevan. A mí me parece que hoy, jueves, quién sabe qué de diciembre, ¿no? A estas horas de la mañana, 5 de diciembre, es un hecho, ya están dadas. Entonces, esta reflexión de qué se puede hacer, a mí me gustaría empezar con una reflexión sobre lo que se hizo anteriormente para saber de qué manera podemos tal vez estructurar una demanda organizada, pero también una preocupación muy específica que tengo, que es algo que podríamos observar en los siguientes días. Creo que en las reformas que se hicieron a partir de todo lo que fue este siglo, empezando por la Auditoría Superior de la Federación, su transformación, y que durante esos primeros 10, 15 años del siglo genuinamente fue un fortalecimiento institucional que después se fue engranando con otros desarrollos institucionales como el Sistema Nacional Anticorrupción, la generación de la Ley General de Transparencia, etcétera, etcétera. Lo que sí quisiera dejar en claro al respecto de eso es que hubo un diagnóstico. Y hubo también, además del diagnóstico, un diálogo con distintos grupos, pero también había una teoría de cambio, ¿no? Había una teoría de cambio.
Sabíamos más o menos a dónde se tenía que llegar, sabíamos que necesitábamos fortalecer las instituciones en materia de investigación y muchos teníamos un debate de que teníamos muchas instituciones investigando, pero pocas instituciones sancionando, que es este embudo donde investigaba el Poder Ejecutivo, el Poder, las comisiones legislativas, la Auditoría Superior, la Fiscalía Anticorrupción, etcétera. Pero ya cuando decantabas en el apartado de sanciones, era solamente una institución la que podía sancionar y después fortalecimos. A ver, lo que quiero decir es que teníamos una teoría de cambio y teníamos más o menos una estructura o una idea de dónde poner la mayor parte de los esfuerzos y la mayor parte de los recursos. Necesitamos fortalecer el sistema nacional anticorrupción, los sistemas estatales anticorrupción. ¿Eran perfectibles? Sí, sí eran perfectibles. ¿Develaron que representaban o que nos ponían un desafío de coordinación? Sí, sí lo develaron, etcétera, etcétera. Se podían hacer cosas. Lo que creo que no fuimos enfáticos en su momento es que cuando fortaleces las instituciones que pueden develar malversación de recursos, malas decisiones de gestión administrativa y demás, necesitas también explicarle a la sociedad que no es que se estén multiplicando, es que simplemente las estás develando mejor. No es que los triglicéridos aumenten cuando uno se hace la prueba de sangre, siempre han estado ahí en ese nivel, pero haces la prueba de sangre. O sea, lo que quiero decir es, hay un ejercicio importante de pedagogía social que creo que se tiene que hacer y que probablemente no se hizo. Entonces, la percepción ciudadana de que la corrupción es rampante estaba ahí y creo que se fomentó y se alimentó gracias a que teníamos instituciones como el INAI, como la Auditoría Superior de la Federación en su momento, cuando era mucho más funcional, que lo que permitiera develar situaciones de corrupción que no es que no ocurrieran antes, es que antes simplemente no las conocíamos. Entonces, mi primera reflexión sobre la mesa es, necesitamos no cometer el mismo error. Si vamos a volver a pedir la reforma institucional, necesitamos acompañarla de una pedagogía social. ¿Cómo se hace? Pues eso es lo que ojalá pudiéramos hacerlo entre todos, porque efectivamente muchos de los que nos dedicamos a esto padecemos el error como de los médicos, ¿cierto? O sea, los conceptos, Estado de Derecho nos resulta como muy común, pero necesitamos explicarlo mejor. Esa es otra enorme conclusión que saco de estos últimos años. ¿Qué es Estado de Derecho? ¿Qué es rendición de cuentas? Por ejemplo, cuando el INEGI pregunta cuál es uno de los problemas más importantes que enfrenta el país, hasta arriba casi siempre sale delincuencia, pobreza. Cuando lo preguntan a nivel local, la basura, etcétera. Rendición de cuentas sale hasta abajo. Yo digo, ¿cómo puede salir hasta abajo rendición de cuentas? Si esto está realmente… porque no se entiende. ¿Qué vaina es rendición de cuentas? Entonces, primero, una cuestión de pedagogía social. Si eso es lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Yo empezaría, entre otras muchas cosas, por ahí. Lo segundo, las reformas están dadas. Ya las aprobaron, es cosa de que se publiquen. Aquí ya no hay más que hacer. Lo que yo creo que tienen la mayoría de estas reformas es un objetivo muy claro. Se desaparecen los órganos garantes de transparencia, por poner un ejemplo, se desaparece el sistema meritocrático o meritorio del Poder Judicial, o ahora van a ser las elecciones abiertas, Lo que yo no encuentro, no he visto y me tiene en una enorme zozobra es el proceso de implementación. Entonces, si me preguntas qué es lo que hay que hacer y dónde hay que poner atención ahorita, es en el proceso de implementación. Tan solo pensemos en transparencia. Un órgano garante no solamente resolvía recursos respecto de las solicitudes de información, vigilaba el cumplimiento de obligaciones de transparencia, tenía una incidencia en materia de archivos y gestión de la información, adicionalmente tenía atribuciones jurisdiccionales, establecía lineamientos nacionales sobre cómo se entendía, además más allá de todo lo que fuera protección de datos personales. El proceso de transición, está bien, listo, los desaparecemos. ¿Por qué razón? No sé, porque también creo que lo que habría que exigir es cuál es la teoría de cambio que viene detrás de eso. Más allá de la denuncia de por qué eran neoliberales, porque no servían, porque eran corruptos o porque necesitamos simplificar administrativamente al Estado mexicano, la pregunta es ¿cuál es la teoría de cambio detrás de transformar hacia el Poder Judicial, detrás de transformar así el esquema, el sistema de transparencia? ¿Cómo va a afectar esto a ese sistema de transparencia? ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, a las comisiones de transparencia de cada una de las… En fin, o sea, ya se aceptó. Pero si ustedes leen las reformas, tienes el objetivo, tienes así, ahí quiero darle el balazo. Ya lo dieron, ¿no? Pero después de eso, ¿exactamente qué? Entonces yo creo que aquí es donde
sociedad civil organizada, donde academia, donde las personas interesadas, tendríamos que participar simplemente para entender, ¿no? Después de esto, listo, ¿cómo nos vamos a organizar? Esos órganos internos de control, ¿vamos a contratar más gente que atienda las obligaciones de transparencia? ¿Van a ser parte de las comisiones institucionales de transparencia o van a estar separadas? Deberían, porque si no, tenemos un problema de un conflicto de interés. ¿Quién va a vigilar las obligaciones? Listo, le pasamos el Coneval al INEGI, no, está bien, ¿no? Pero ¿cómo va a hacer el INEGI para hacer las evaluaciones de políticas públicas? ¿Le vas a dar más gente? ¿Le vas a dar más presupuesto? ¿Va a ser un plan de transición? Te esperamos 2 años, INEGI, en lo que haces la evaluación de las políticas. Desaparecemos la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y en consecuencia seguramente se pueden desaparecer todas las estatales. Muy bien. ¿Cómo Secretaría de Buen Gobierno vas a coordinar a todos esos sujetos que antes se podían coordinar? ¿Dónde van a estar los espacios de diálogo ciudadano que sí tenía el sistema o la Secretaría Ejecutiva? En fin, lo que quiero decir es que me parece que en este vínculo de Estado de Derecho y corrupción hay un apartado también de confianza. Entonces, si la mayoría de la gente, el pueblo, ¿no?, lo que ha dado es un voto de confianza respecto de estas decisiones, está bien. Lo que necesitamos ahora es simplemente monitorear y dar seguimiento a los planes de implementación y a la teoría del cambio. Esas son las 2 cosas que yo no veo, que me parece que son fundamentales tener claras y exigirlas y acompañarlas con esta historia de una pedagogía social. No sé cómo decirlo mejor, pero espero que haya sido clara en la idea, porque creo que lo que estamos pagando ahorita es la soberbia de pensar que se entendía lo que se hicieron en los 90s y en el año 2000. Y no sé ustedes, pero al menos yo y al menos la generación que como la mía socializó en la época de los 90s, estamos un poco en una situación anómica, ¿no? ¿Cómo? O sea, cómo todo lo que se construyó, que teníamos, reitero, una idea muy clara, se está desbaratando, sobre todo porque no tenemos claro el punto que sigue y el punto de llegada. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero espero que sí. Maestro Javier. Mi comentario va a ser netamente una reacción a todas las cosas que nos han ido puntualizando. Sí, creo que esta pedagogía social, cuando uno hace un pronunciamiento, ¿no?, decir que algo no sucedió, y esto hay que como que entenderlo con mucha claridad, no significa que no ha habido esfuerzos. No significa que no ha habido esfuerzos muy articulados, bien pensados. Lamentablemente así es en política pública, no sé qué, al final todo se traduce en el resultado. O sea, creo que nada más hay que ser muy honestas y decir el resultado no se logró, ¿no? Yo definitivamente creo que en México nunca ha habido un esfuerzo más consciente y conceptualmente bien armado por poder establecer qué es la corrupción y cómo prevenirla y cómo combatirla, que a partir de todos estos órganos especializados que se han ido creando, ¿no? El trabajo que han hecho los órganos de transparencia para explicarnos por qué es importante el acceso a la información y la rendición de cuentas es increíble, ¿no? Pero sí, definitivamente hubo una falla en la forma en la que se comunicó con la población en general y ahorita por eso no vemos la respuesta que parecería que iba a ser inminente, ¿no?, social. Incluso acuso al discurso opositor en esta parte, porque no dejaron de utilizar estas herramientas de transparencia de una manera, la verdad, yo siento que hasta dolosa, para poder mencionar cómo este era el peor presidente en la historia de México y el más corrupto de los corruptos, en una lógica donde justo, o sea, y también lo hicieron con la agenda de violencia, o sea, con las cifras de feminicidios, por ejemplo, este análisis más crítico, este análisis más objetivo para poder entender las dinámicas de cómo se está visibilizando una problemática, de qué sí se avanza, o sea, con miras a seguir mejorando. La verdad es que es muy triste ver cómo había una agenda de medios que no quería discutir así estas problemáticas. Esto no en ninguna manera justifica las cosas que se han hecho mal, en ninguna manera también trata de poner una estrellita, ¿no? No, lo que sí es, creo que necesitamos poder entender, ¿no?, estos datos, no nada más hay que presentarlos, hay que entenderlos, hay que entender por qué son útiles esos datos y yo creo que gente que tenía la posibilidad y que tiene todavía la posibilidad de hacer pedagogía social, prefiere sus intereses de intereses políticos y sigue promoviéndolos de una manera que me parece irresponsable. Cuando hablamos de fortalecimiento del acceso a la justicia, me gustaría
he hecho mucho esta pregunta de qué es lo que está fallando, porque le hemos metido controles en el tema de rendición de cuentas, de gobernanza, hemos fortalecido a las fiscalías, al Poder Judicial. Sí se ha invertido, o sea, hay dinero, hay muchísimo dinero que se ha invertido, fondos internacionales que hemos bajado por más de 15 años con este tema, no solo de la reforma al nuevo sistema penal acusatorio, sino un montón de otros grandes sacudidas a nuestro sistema de justicia, la inclusión de los métodos alternos. O sea, ha habido grandes revoluciones en la estructura de nuestra forma de entender la justicia en México, y justo hay esta impresión de que sigue muy anquilosada. Y debo algunos años pensando que hay un engrane olvidado en todo este aparato, y es el operador jurídico. Y yo creo que uno de los indicadores, y que de hecho me gusta porque eso está en el corazón del informe del World Justice Project, aquí le preguntas a las y los operadores jurídicos, le preguntas a abogadas y abogados que están interactuando con el sistema de justicia y ellos dan su percepción. Yo creo que si en algo no hemos fortalecido, si hay una parte de esta gran estructura que tenemos sumamente descuidada, es lo que esperamos de las y los representantes de clientes, de ciudadanos, porque la verdad es que en eso estamos en pañales. O sea, y por más que invierten en tener una fiscalía autónoma en papel o un poder judicial que se profesionalice, porque la verdad es que hay que decirlo, se ha avanzado muchísimo en protocolos, se ha avanzado muchísimo en lineamientos, cuando el principal opositor o el principal actor incómodo para exigirte que actúes al nivel como fiscalía, que actúes al nivel como poder judicial, que actúes al nivel como gobierno, pues es el abogado particular o el abogado que defiende. Y ahí el no tener colegiación todavía obligatoria, el no requerir actualizaciones jurídicas en ley, o sea, esa raíz, ¿no?, de donde se supone que activamos la Procuración y la Administración de Justicia esté completamente descuidada, pues yo creo que genera una serie de vicios en la que hace que no se aproveche el recurso, ¿no? Creo que también hay que madurar nuestras narrativas. A ver, esto que estamos diciendo no es que nadie lo haya dicho, hay un montón de gente adentro de las fiscalías, adentro de las comisiones, de los institutos, que lo sabe desde hace años, pero creo que es esto, es compartirle a la ciudadanía un montón de aprendizajes y de reflexiones que se han tenido al interior de estos espacios por muchos años y que parecen más aburridos. Preferimos decir que hay gente súper corrupta y gente súper mala, pero por ejemplo, es que sí es muy diferente la forma en la que se investiga un delito cuando está asociado a temas de corrupción que nuestra visión tradicional de la investigación ministerial de cualquier otro delito, ¿no? O sea, son delitos donde el enfoque de prevención y la construcción del escenario para poder utilizar esas pruebas es clave, el desarrollo de tecnología, el desarrollo de inteligencia para poder entonces en el momento preciso dar el paso que se tiene que dar, pues eso es fundamental. Entonces ese enfoque preventivo, pero no de prevención del delito, sino como de armar, ¿no?, de construir, requiere capacidades muy interesantes en nuestras fiscalías que pues sí requieren un financiamiento, ¿no? Y la verdad es que tuvimos un gran movimiento social por una fiscalía que sirva, que se traducía en una fiscalía autónoma, pero a lo mejor nos hizo falta también una movilización social por una fiscalía con fondos bien definidos, ¿no?, y con desarrollo de capacidades, porque la verdad, siendo sinceros, ¿quién le quiere dar lana a la fiscalía, no? O sea, es muy impopular esa idea. ¿Qué más podemos hacer? Yo esto no lo sé, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero esto me quita el sueño, esto lo intuyo. Después de ver la ruptura que ha habido entre el respeto que hay a los supuestos espacios de la soberanía, ¿no?, que tenían estos órganos, de esta independencia a los poderes, de esta autonomía de los órganos autónomos, una reflexión que no me ha soltado es que para que exista un órgano autónomo independiente en la vida real, esto debe venir acompañado de un cierto acuerdo implícito de todos los que están en esos espacios. Y eso no vulneraría la independencia y la autonomía. ¿Cuál es ese acuerdo? El acuerdo de respeto a las competencias. Y es un acuerdo político. Y yo creo que venimos de un modelo muy hegemónico del PRI, en el que pues, ese acuerdo estaba dado y estaba enterado, pues a lo mejor de la peor manera, ¿no? Pero ahora vivimos una etapa donde justo, o sea, no se cuida la idea de decir, es que sí tiene que haber una comunicación. El propio Sistema Nacional Anticorrupción habla de espacios de comunicación, vasos comunicantes, pero debe haber un gran acuerdo de respeto a que cada quien juegue un papel importante.
Y yo creo que esto está en crisis, me rompe toda mi noción de constitucionalismo y de noción de separación del poder, pero percibo, ¿no?, que todo ha sido como una especie de efecto dominó que ha venido de menos a más, y creo que la comunicación era un proceso importante, incómodo, está estigmatizado, suena tabú, pero ahora a la distancia lo veo y digo, creo que no podemos negar que sigue habiendo una comunicación. Son actores políticos al fin y al cabo, entonces más bien en lugar de hablar de despolitizar estos órganos, tendremos que repolitizarlos de una visión más madura y entendiendo que cada uno jugaba un papel importante. Y la consecuencia de esto pues, es que los están desapareciendo, porque no se pudo mantener ese diálogo político. Y bueno, ¿qué nos quedaría por hacer? Como estoy en este derrotismo y como me siento profundamente desconcertado, yo no sé qué podemos hacer. Lo único que me hace sentido es que tendríamos que reconectar con las expresiones de participación política pues, más básicas, más rudimentarias que tenemos. Porque, a ver, no siempre hubo un INAI, no siempre hubo un Sistema Nacional Anticorrupción, no siempre estuvieron en la Constitución los derechos humanos. Y aún así se avanzaban en estas agendas. Entonces creo que tenemos que revalorar y justo volver a conectar con que al fin y al cabo rendición de cuentas es un ciudadano acercándose a su gobernante y exigiendo de manera muy clara que se expliquen procesos y que aunque no exista el mecanismo que tiene el canal institucional y jurídico eficiente bajo los estándares internacionales para hacerlo, el ciudadano puede y tendrá que seguir exigiendo esto, y tendrá que hacerlo en términos muy claros, en términos creativos, organizado, ¿no?, para que entonces volvamos a reconectar el por qué era importante tener esos espacios. Gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Tenemos espacio para una ronda de preguntas, de 3 preguntas del público. Adelante. Todos tienen razón en todo lo dicho. Sin embargo, me queda un tema casi irresoluble, la pedagogía social. ¿Cómo le explicamos el complejo entramado que era el Sistema Nacional de Transparencia, del Sistema Nacional Anticorrupción, de la profesionalización, la meritocracia, el mérito del Poder Judicial, todo lo que se había avanzado a nivel federal, cuando buena parte de la población sigue teniendo un problema fundamental? ¿Cómo llegar al fin de la semana o al fin de la quincena comiendo todos los de la casa o sustentando, ¿cuál es el sustento de la casa? Frente al púlpito presidencial, los últimos 6 años, con continuación en que de manera muy práctica dice que la democracia neoliberal establecida no resolvió esos problemas y yo te lo resuelvo a través de un programa social, y eso hace que el discurso sea avasallador frente a los que estamos aquí, aunque tratemos de construir una pedagogía social. ¿Cómo le explicas algo tan complejo a alguien que tiene un problema fundamental que resolver, y es que sus hijos coman y tener trabajo con los suficientes elementos para tener una manera digna de vivir? Ese problema me parece irresoluble, porque en efecto nuestra democracia en los 90, a pesar de la alternancia democrática, no resolvió los problemas fundamentales de buena parte de la sociedad. Y cuando llegan estas actitudes cuasi autoritarias, con el dinero por delante, pues es prácticamente imposible construir. Claro que tenemos que seguir en esta brega, dijera don Manuel Gómez Molina, es brega de eternidad, ¿no? Pero esa parte al día de hoy no encuentro cómo resolverla, al igual que Alejandra decía, cómo construimos esa pedagogía social de explicarle cómo despejar es igual a MC al cuadrado a alguien que tiene primaria. Lo trato de poner en este tema medio ridículo, pero a eso nos enfrentamos. Y esa parte, pues creo que la tenemos que construir entre todos de alguna manera. ¿Cuál? Todavía no entiendo cuál, pero tendremos que caminar en ese sentido. Y es la pregunta, ¿cómo le hacemos? Yo quiero adelantarme a esa pregunta rápida de pedagogía social, porque a veces, como bien mencionabas, Javier, creo que lo que necesitamos es
regresar a los básicos, ¿no? Creo que tienes toda la razón. O sea, esto de que decía de necesitamos revisar cuál es el plan de implementación, pues no lo vamos a revisar tú allá sentado, yo acá, ¿no? Ustedes cada quien por su lado viendo. O sea, lo idóneo es que sea de una manera organizada. Y efectivamente es recuperar el valor de la organización política para poder tener más o menos una mayor incidencia, ¿no? Por lo menos un acompañamiento, o sea, que la depresión por lo menos sea compartida. Pero en eso estoy de acuerdo. Pero tomo esta reflexión para responder la pregunta. Yo creo que a veces nos complejizamos más de lo que a lo mejor necesitamos. El otro día estaba pensando, ¿cuándo? A ver, cierren los ojos, hagan memoria. ¿Cuándo les enseñaron en la escuela que este país es un federalismo y una república? ¿Cuándo? ¿No? Digamos, y yo digo, bueno, ¿en la prepa? No. En la primaria, a mí, no me acuerdo la verdad, ¿no? En la secundaria, en civismo, no, en historia, vi siglo XIX, el siglo XX, ¿no? La revolución, la independencia, bla, bla, ¿no? Pero ¿cuándo me explicaron cómo funciona esta vaina? Lo básico, ¿no? Entonces, cuando digo lo básico, cuando mi hijo, que acaba de cumplir 8 años, ve las caras largas de los papás, ¿no? Dice, pues, ¿qué pasó? ¿No? Es que fíjate que pasó esto porque a ti te gustaría que una sola persona tomara decisiones sobre, por ejemplo, los programas que puedes ver en la tele, o si puedes ir al fútbol, o si puedes hacer cosas. Obvio no. ¿No te gustaría que lo decidiéramos entre todos? Obvio sí, ¿no? Entonces, creo, perdón que vaya una cosa tan tonta, pero lo básico. O sea, no le quiero explicar las complejidades del sistema anticorrupción a alguien que va pasando en la calle, pero sí le puedo explicar lo que es o lo que implica tener una división de poderes y ser un país federal. Si nada más puedo decirle, tenemos 3 niveles de gobierno, a cada nivel le corresponde una responsabilidad particular, hay que conocerlas, y nada más decirles, es que no se puede centralizar la toma de decisiones en una sola persona, para eso está el legislativo y para eso está. Estoy convencida de que el día en el que en este país se reconozca el peso del poder legislativo vamos a estar en otro lugar, ¿no? Porque el corazón de la República descansa en el poder legislativo, no en el presidente. Entonces, lo que te quiero decir, y no sé si estoy dando una respuesta concreta, es que creo que regresar a lo básico. Entonces, esa pedagogía social un poco que digo, casi que se me ocurre una cosa tan tonta, tan profundamente tonta, como un así panfletito, ¿no? Bien puesto, que yo le daría a todos los de secundaria. Esto es lo que tienes que exigir, ¿no? Tu municipio tiene un cabildo que habla por ti. Ya sé, qué aburrido, no sé qué, pero la verdad es que si eso que es básico no queda claro, después cuando vas y explicas Sistema Nacional Anticorrupción o la Auditoría Superior de la Federación o las complejidades del Tribunal Administrativo de Control, quién sabe qué, es como, ¿de qué vainas me estás hablando? Entonces, entiendo que tenemos y hay una lucha importante en términos de la resolución inmediata de necesidades a partir de recursos públicos. Eso lo discutimos después, lo entiendo. Pero eso no está peleado con que se entienda o no se entienda que existe un sistema de controles que se tiene que entender. Sígueme dando el dinero, explícame por qué me lo das y si me lo quitas me lo justificas después. Es lo que quiero, un poco lo que quiero decir. Entonces, tal vez bajar a lo básico, ¿no? Si mi hijo logró entender que yo solita no podía tomar decisiones sobre todo, sino que tenemos que ser medianamente democráticos, yo creo que tal vez podemos avanzar. No sé en qué problemas me vaya a meter en esa situación, ¿no? Pero esa es otra cosa, ¿no? Yo nada más estoy totalmente de acuerdo con Alejandra, entonces nada más hago también una publicidad de un libro que se presentó ayer, que presentó Lulú, de Tito Garza Onofre y de Javier Martín Reyes, La Constitución Desconocida, y del planteamiento que ellos han hecho desde hace mucho tiempo, que es, vamos a explicar el derecho en español y no en abogadés. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Es decir, que en lugar de estar hablando abogayol o aboganés, hablemos, se explique el derecho en español. Eso es muy importante y por supuesto es una tarea ingente y es una tarea complicadísima, pero sí es lo básico. Y también agregaría, justo a las herramientas de pedagogía social, nos hace falta ser más honestas.
La verdad es que me tocó trabajar para la ministra Piña esta propuesta de reforma integral al Poder Judicial, que tuvimos que armar Mega Express, recolectar más de 6,000 opiniones de oficiales del Poder Judicial de la Federación y expertos para poder demostrar que el Poder Judicial sí tenía autocrítica y que había muchísimas cosas que se podían mejorar, y en un tiempo récord pudimos armar creo que un documento muy sólido. La verdad es que es un gran insumo que aún ahorita con la reforma valdría la pena echarle el ojo. Y sinceramente, aún con la reforma, el 80% de lo que dice ese documento se puede aplicar. Porque no necesita, o sea, tampoco la Constitución daba un blindaje así hacia la carrera judicial que tú dijeras, no manches, ya estaba, nos destruyeron el sistema, y también, siendo muy sinceros, o sea, esos esfuerzos que existen en el Poder Judicial para poder generar funcionarios de carrera, no estaban ahí por como estaba escrito en la Constitución. Son otro tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, también, o sea, no ayudamos, porque entonces generamos estas discusiones generalizadas, ¿no? Estas discusiones ultra simplificadas, y justo la gente quiere entender. Y yo, como profesor, que trabajo con alumnos de Derecho, pero también me toca a veces meterme a hacer actividades con alumnos de otras carreras, y en el Tecnológico de Monterrey, ustedes lo saben que puede haber alumnos muy alejados de la realidad social de este país, la verdad es que reaccionan súper bien a la honestidad. Reaccionan con interés. Y yo creo que la pedagogía social tiene que basarse no en informar, sino en provocar preguntas. Claro. Porque cuando entonces en un modelo de enseñanza la persona tiene dudas y la persona tiene un lugar donde puede llevar dudas, y si nuestro indicador fuera ¿cuántas preguntas me están haciendo sobre esto?, pues ahí podríamos tener un impacto mucho mayor, porque le gastamos mucho dinero a hacer unos materiales hermosos, perroncísimos, súper explicados, en 3D o no sé, lo que quieras, pero que nadie pidió. Y hace mucha diferencia hacer el mismo material cuando entonces alguien lo pidió. Y si entonces hacemos esa inversión de ¿qué te preocupa? ¿Qué te importa? Y vamos muy mayéuticamente, haciendo que alumnos de secundaria, alumnos de preparatoria, trabajadores agrícolas, vayan haciendo estas preguntas, y decimos, mira qué bueno que lo preguntaste, fíjate que a Montesquieu también se le ocurrió esa misma pregunta hace un chingo de años, ¿sí? Y entonces a un grupo de activistas en los 80s y en los 90s se les ocurría la misma pregunta que tú tienes, y fíjate que se nos ocurrió esto, ¿no? Y entonces yo creo que ahí volveríamos a conectar las propuestas de solución con la ciudadanía. Gracias. Bueno, pues vamos a cerrar con esto porque tienen otras presentaciones. Creo que hay que aceptar que no estamos empezando de cero. O sea, sí tenemos experiencia adquirida, muchos diagnósticos sobre muchos temas, que México no es un caso aislado, desafortunadamente. Estamos en un fenómeno de regresión regional y sobre todo un mundial. El índice de Estado de Derecho lo demuestra. Solo el 8% de los países del mundo están gobernados bajo un régimen democrático. 8%. Todos los demás tienen problemas, principalmente en lo que se refiere a contrapesos entre poderes y ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, lo tercero sería que no hay que ser ingenuos. Estamos bajo un nuevo régimen más autoritario, militarizado, populista, a quien le llama autocracia electoral, y que frente a estos desafíos utilicemos la información y construyamos pues desde la sociedad. Muchas gracias por su participación y sigamos con la fila. Mucho gusto, Vivian. Gracias por el palomazo. Muy buen palomazo, estupendo.